Buenos días, hermanos. Es un gusto estar en este día con ustedes, pudiendo ser parte de la acción y el poder del Espíritu Santo como servidora de esta maravillosa corriente de gracia, la renovación carismática católica. Seguramente en estos días hemos venido escuchando las grandes bendiciones que el Señor ha hecho a través de cada uno de nuestros hermanos. A mí el tema específicamente que me va a tocar hablarles es sobre el discernimiento en los grupos de oración y la inserción de estos grupos de oración en la comunidad parroquial. ¿Y qué significa discernir? Discernir significa comprender, entender, juzgar, aclarar, apreciar, distinguir. De a poco vamos a ir tratando de descubrir este don tan grande que el Señor nos ha dejado dentro de nuestra Iglesia Católica, y en particular veamos, por ejemplo, el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 799. ¿Qué nos dice respecto a los carismas? Los carismas extraordinarios o sencillos y humildes. Los carismas son gracias del Espíritu Santo que tiene directa o indirectamente una utilidad eclesial. Los carismas están ordenados a la edificación de la Iglesia, al bien de los hombres y a las necesidades del mundo. Entonces podemos ver que dentro de nuestra iglesia, seguramente en los temas anteriores, ustedes han escuchado hablar de los carismas extraordinarios o sencillos y humildes. Esos carismas que son gracia del Espíritu Santo, que nos son dados a cada uno de nosotros, como también lo podemos ver en nuestros grupos de oración y en nuestras propias comunidades. Estos dones que justamente están ordenados, dice, a la edificación de la iglesia. Yo soy iglesia, tú eres iglesia, todos somos iglesia. Y todos estamos llamados a edificar esta iglesia con cada uno de nuestros dones, al bien de los hombres y a la necesidad del mundo. Entonces nosotros como grupo de oración, a medida que vamos caminando en este camino de conversión, en este camino de conocer un poco más a Dios, con la oración, con la alabanza, con todas esas expresiones que cada uno de nuestros hermanos, en particular Gaby, mencionaba, ¿no? Y eso hace que cada uno de nosotros nos vayamos ubicando y descubriendo cuál es mi don. Bueno, cuando vamos preguntándonos eso, vamos aplicando ya desde ese primer instante lo que es el concepto de discernir. Voy a discernir a ver para qué he sido llamado a este mundo, qué es lo que yo puedo aportar de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces ahí ya doy un puntapié inicial a permitir que Dios me vaya abriendo sus caminos, me vaya dando sus luces, vaya despertando en mi persona sus capacidades, y este Espíritu Santo vaya suscitando en mí a través del don del discernimiento y encontrar cuál es el sentido de mi vida. Porque más allá de que hayamos formado un hogar, tengamos familia, tengamos hijos, trabajemos en un lugar para ayudarnos con el esposo mutuamente por la situación económica, también estamos llamados para algo más. Entonces, este don de discernimiento nos va a ir ayudando a descubrirnos. En el tiempo de Pío XII, todo estaba ordenado y estructurado. No había espacio, libertad para que se manifestara el Espíritu Santo. Y en este sentido, la bendición para la Iglesia ha sido en el Concilio Vaticano II, el Papa Juan Pablo XXIII. En él se abre la puerta para que se manifestara el Espíritu a través de sus carismas. Siempre hubo carismas en la Iglesia, desde el día de Pentecostés. El Espíritu Santo no nos obliga, no nos quita la libertad. Y tenemos que tener en cuenta siempre que cuando a veces estamos en la ignorancia es muy atrevida porque nos puede llevar a afirmar cualquier cosa. Es decir, que siempre vamos a necesitar del don del discernimiento en nuestras vidas.
Y qué maravilla descubrir que estos carismas siempre han estado en la iglesia. Puede ser palabra de sabiduría, puede ser palabra de conocimiento de espíritu, puede ser el carisma del don de lenguas o del don de interpretación de lenguas. El Espíritu Santo nos da para instrucción de los fieles en la comunidad. Es decir, que cada uno va pidiéndole a Dios esa gracia de descubrir para qué estamos llamados dentro de este grupo de oración, de esta corriente maravillosa de gracia, donde el Espíritu Santo va dándonos su conocimiento, su entendimiento, para comprender cuál es el don, para qué sirvo, en qué puedo servir dentro de mi comunidad, dentro de mi grupo de oración. Y cómo se aplica este don para nosotros los servidores de la renovación carismática. El discernimiento espiritual es la brújula que nos permite reconocer la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestras comunidades y en el mundo, acompañando a su iglesia, pero muchas veces no reconocemos su voz. El discernimiento espiritual es como una brújula, esa brújula que nos va guiando, esa brújula que nos va orientando, esa brújula que nos va diciendo por dónde ir, por dónde seguir, a quién seguir. Entonces, vamos descubriendo también de que es muy importante en nuestras vidas hacer siempre un discernimiento. El Papa Francisco, por ejemplo, no nos ofrece recetas, pero sí nos invita a discernir las situaciones personales y las situaciones comunitarias. Es decir, que este don está siendo aplicado constantemente en nuestras vidas. Siempre vamos a aplicar el don del discernimiento. En situaciones personales, por ejemplo, puede ser en situaciones familiares, qué vamos a hacer si ganamos cierto dinero, vamos a distribuir cuáles son las necesidades o las cosas más primordiales en nuestra familia, qué necesitamos. El discernimiento siempre está ahí actuando en nosotros y eso mismo nos lleva a tomar decisiones. Y el resultado de las decisiones siempre va a depender de una buena opción. Es decir, de que tenemos que ser sabios para aprender a discernir y a tomar esas decisiones tan importantes en nuestras vidas. Eso puede ser en forma personal y también puede ser en forma comunitaria. Estamos en un grupo de oración, estamos orando y el Espíritu Santo está suscitando, en alguien, está diciendo qué bueno sería un seminario de vida, porque de esa manera vamos a empezar a crecer, a escuchar la palabra de Dios y a través de la palabra de Dios vamos a ir conociendo más la persona de Jesús, la persona del Padre, la persona del Espíritu Santo, vamos a ir descubriendo los dones, los carismas, toda esa riqueza innumerable que tenemos dentro de nuestra iglesia. Entonces, este don de discernimiento siempre va a estar, vuelvo a reiterar, constantemente soplándonos, iluminándonos, guiándonos, llamándonos a la reflexión. Cuando se trata de un afloramiento a la ciencia y de manifestaciones sensibles de la presencia del Espíritu, la cuestión de un discernimiento no puede dejar de estar presente. Es decir, que nosotros siempre vamos a tener esa capacidad de pedirle a Dios que nos ayude con el don del discernimiento. El Espíritu Santo se comunica a personas concretas. La experiencia de su presencia entra pues en el campo experimental de cada una de esas personas. Esta no queda abolida, sino iluminada con una nueva luz, o sea que con la luz del discernimiento. La experiencia de sí y la experiencia del Espíritu se encuentran íntimamente unidas, aunque conviene no confundirlas. A este respecto, aunque la renovación incluye elementos de experiencia que le son propios, no busca criterios de discernimiento distintos de los de la teología mística tradicional.
Bueno, cada uno de nosotros, a medida que va conociendo al Señor en un grupo de oración, en un seminario de vida, en un retiro, en una jornada de alabanza, en una misa por los enfermos, vamos experimentando esa presencia viva y real de Dios y esa presencia del Espíritu Santo, porque está mi experiencia personal y está la experiencia del Espíritu, que se unen íntimamente para llegar a reconocer la gracia y la presencia de Dios. Por ejemplo, San Pablo siempre nos va a enseñar sobre el discernimiento en materia de carisma, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 14. Es clara, estas manifestaciones espirituales deben ser atentamente examinadas. Entonces vamos a leer ahí en Corintios capítulo 12, versículo 14. Y vemos que justamente San Pablo nos lleva a descubrir la importancia de examinar. Siempre debemos examinar. Este don justamente nos lleva a examinarlo todo. San Pablo nos insinúa con ello que los carismas no tengan importancia para la iglesia o que pudiera sin daño prescindirse de ellos. Pero sigue siendo cierto que cada vez que alguien habla en lenguas o profetiza, no se encuentra automática necesariamente bajo la influencia del Espíritu Santo. Bueno, entonces esto nos lleva a hacer una pequeña pausa y a descubrir que, si bien es cierto, nosotros recibimos los dones del Espíritu de Dios, pero también tienen mucho de parte humana. Es decir, que uno tiene que ir separando interiormente esa misma luz del Espíritu Santo. Nos va a guiar, nos va a enseñar, nos va a indicar cuando nosotros estamos obrando a un nivel humano y cuando nosotros nos dejamos empapar por el Espíritu Santo para que seamos esos servidores con la luz, con la gracia de Dios. El don de lenguas, por ejemplo, en el don de lenguas nosotros estamos hablando un idioma distinto, a donde nos unimos, mi espíritu se une al Espíritu de Dios a través de esta expresión. Puede ser un canto de alabanza, puede ser un mensaje profético en lenguas. Lo mismo en las profecías que el Señor nos deja, tenemos que ir aprendiendo a discernir cuánto es la parte humana y cuánto está también un poco más la parte divina de Dios. No se olviden de que nosotros muchas veces podemos estar bajo la influencia del Espíritu Santo y muchas veces no. Por eso que anteriormente decía, a veces escuchamos el Espíritu Santo y a veces no lo escuchamos. Es decir, que tenemos que ir discerniendo, tener esa capacidad. Y yo creo que cuando uno es dócil a la acción del Espíritu Santo, se abre a su gracia y deja que penetre esa gracia en nosotros, ese mismo Espíritu de Dios nos va iluminando, nos va guiando a tal punto que uno puede descubrir hasta dónde es lo humano y hasta dónde es el aporte divino que el Señor nos está dando, nos está regalando a través del don del discernimiento. En principio, el discernimiento formulado por San Pablo, por ejemplo, él dice que nadie hablando por el influjo del Espíritu Santo de Dios puede decir anatema sea Jesús, y nadie puede decir Jesús es el Señor si no está influenciado por el Espíritu Santo. Eso está en la 1 Corintios capítulo 12 versículo 3. Es decir, que siempre tenemos que recordar que Dios nos va a estar advirtiendo. Este Evangelio nos hace una advertencia. No todo el que diga Señor, Señor entrará en los reinos de los cielos. Y vemos de que muchas veces por ahí sentimos como, celos, podremos decir así, dentro de un grupo de oración, cuando quizás algún hermano recibe un mensaje profético o ha tenido la capacidad de hacer un muy buen discernimiento de un mensaje, de un don de lenguas, de interpretarlo.
Y eso nos lleva muchas veces a hacernos como una advertencia, ¿no? A estar siempre abiertos a esa gracia de Dios y a no prejuzgar, dejar que el hermano vaya, como quien dice, fluyendo de él este don, y nosotros acompañándolo con oración para que realmente el Señor lo vaya guiando, lo vaya iluminando, más allá, por supuesto, de un asesoramiento, porque a medida en que uno va descubriendo su don, necesitamos ser asesorados. Hay muchas cosas que no sabemos, hay muchas cosas de las cuales tenemos temor, tenemos miedo de hablar, tenemos miedo de discernir en un grupo de oración, tenemos miedo de dar un mensaje, porque en ese momento en nuestra mente viene, no, eso es mío, eso no es de Dios. El Señor nos enseña también de que, bueno, debemos buscar asesoramiento y en ese momento en que el Espíritu Santo nos está mocionando, tenemos que ir descubriendo interiormente, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón, cuándo viene ese mensaje de Dios y que lo tenemos que dar. Es decir, no lo podemos guardar para nosotros, no podemos hacer como esos servidores que Dios les reparte dones y luego cada uno va viendo la forma y la manera de reproducir los dones. Mientras que uno dice, no, mi Señor es una persona exigente, yo mejor lo voy a sepultar, voy a guardar, voy a cavar un pozo y ahí voy a poner este don que me ha regalado. Y cuando Dios viene, cada uno va expresando cómo ese don que Él había dejado se ha ido multiplicando hasta que llega a esta persona que cavó, guardó y enterró ese don. Es decir, que nosotros no debemos hacer como ese servidor infiel, porque el Dios de una u otra manera termina diciéndole, son un servidor inútil, son un servidor infiel, porque no has hecho reproducir el don. Nosotros todos estamos llamados a reproducir la imagen de Cristo Jesús en cada uno de nosotros a través de los dones. Esos dones espirituales, esos dones que son gracias especiales que el Espíritu Santo ha dejado en nuestro grupo de oración, en nuestra Iglesia Católica, en la renovación carismática, para que sean practicados. Toda comunidad debe participar de este discernimiento. Y en la comunidad, algunas personas más particularmente pueden ser más cualificadas, sea por una formación teológica, sea por su lucidez espiritual. La responsabilidad pastoral del obispo debe jugar un papel decisivo en este discernimiento. Así está enseñado en el Vaticano II. El juicio sobre la autenticidad de los carismas corresponde a los que presiden en la Iglesia, los cuales deben no apagar el espíritu, sino probarlo todo y retener lo que es bueno. Entonces, aquí juega un papel muy importante la jerarquía de la Iglesia. Puede ser un obispo, pueden ser los sacerdotes, puede ser un guía, puede ser un coordinador, un asesor que nosotros tengamos, siempre al cual vamos a recurrir para pedir ayuda, para pedir un asesoramiento y a la vez hacer que este don que hemos recibido no quede ahí inmóvil o dormido, sino que este don empiece a estar activado y empiece a crecer. Tiene que acrecentarse este don en nosotros. De hecho, la renovación reconoce que la presencia de un don espiritual no constituye una prueba de madurez espiritual. Además, los carismas son considerados por lo que gozan como una llamada a una mayor santidad. Como hemos dicho, la renovación no limita los carismas a una minoría. Afirma más bien que el Espíritu se da a cada uno en el bautismo y cada iglesia local, al igual que la Iglesia Universal, deben permanecer abiertas a todos estos dones. Entonces vemos que el hecho de que yo haya recibido un don, no puedo decir, bueno, a ver, ya tengo una madurez espiritual, ya no necesito seguir creciendo, no necesito seguir aprendiendo, ¿para qué voy a ir a los retiros? ¿Para qué voy a ir a una jornada de alabanza? ¿Para qué voy a ir a aprender más, a leer libros, documentos? Total, ya tengo una madurez espiritual. No.
El hecho que hayamos recibido un don no quiere decir que pruebe eso de nuestra madurez espiritual. Todos sabemos que, como hemos escuchado hermanos anteriores hablar sobre la importancia de la espiritualidad, de la renovación, por ejemplo, es todo un proceso. Esa madurez se va dando en la medida en que uno camina en este camino de conversión, en la medida en que uno lee más la palabra de Dios, porque nos vamos empapando de esa palabra, de ese conocimiento, de esa sabiduría, y nosotros podemos ir creciendo espiritualmente a través de las misas, la comunión, la confesión, esos sacramentos que son riquezas inmensas que tenemos dentro de nuestra iglesia y que las tenemos que aprovechar. Y luego tampoco podemos decir que ya somos santos porque hemos recibido tal o cual don. A veces uno piensa que ya está tocando el cielo con las manos y ya soy santo. No, la santidad también, la santidad debemos trabajarla, debemos ir caminando en este camino de conversión, porque Jesús dice, mi Padre es santo y quiero que ustedes sean santos. La santidad la vamos haciendo día a día, camino paso a paso, en esa conversión, en esa apertura a la gracia de Dios. Nosotros nos abrimos a la gracia de Dios, el Espíritu Santo fluye sobre nosotros y va poniendo esas capacidades que nosotros necesitamos para seguir caminando en este camino de santidad. Por eso es importante de que seamos también humildes. La humildad es uno de los puntos fundamentales para que nosotros podamos recibir esta gracia. La humildad, la obediencia y de reconocer que todo esto viene de parte de Dios. Por eso nunca debe faltar la oración, nunca debe faltar la inspiración, nunca debe faltar el discernimiento. Es decir, que esa oración, que es el profundo diálogo que nosotros tenemos con Dios, donde fluye esa gracia, Él me guía, Él me direcciona, yo le hablo, Él me escucha, yo escucho su palabra, escucho su voz, obedezco su voz, me abro mi corazón y dejo que ese corazón se empape de la presencia de Dios. Entonces es esa comunicación con ese Dios invisible, inmenso, infinito. Es un acto de fe. La oración es un acto de fe. La oración es algo muy real. Es hablar de tú a tú con el Señor, de sentarme, de hablarle como que lo tuviera ahí al frente, como te tengo a vos, hermano, en este momento, que vos me tienes a mí, y contarle mis problemas, contarle mis dificultades, hablarle, porque Dios es una persona que no la puedo tocar, que no la puedo ver, pero sí la puedo sentir. Yo puedo sentir que estoy dialogando con un Dios que está vivo, que está presente, y eso es la experiencia que tenemos cada vez que vamos de rodillas ante el Santísimo, o en una misa, en una jornada donde se expone el Santísimo. Entonces ese diálogo se hace más fluido y nosotros vamos siendo conscientes de que en la medida en que nosotros entramos en ese diálogo, en esa conversación simple, sencilla, abierta, verdadera y profunda con Dios, nosotros también vamos creciendo en la fe, vamos creciendo en la gracia. La oración es esta comunicación de la corriente de amor con Dios. Muchas veces, a veces por ahí nosotros decimos, yo siento que Dios no me escucha, yo le hablo y Él no me escucha, no me da respuesta, y seguramente es porque tampoco sabemos pedir, dice la palabra de Dios. Entonces tenemos que aprender a pedir, tenemos que aprender a abrirnos en ese diálogo con Dios, como conversando con un amigo, como contándole mis penas, mis dolores, mis preocupaciones, mis sueños, mis proyectos. Y todos sabemos de que realmente Dios está ahí, escuchándonos, que nuestra oración, que ese diálogo que tenemos no cae en saco roto. Dios manda a sus ángeles a recoger nuestras peticiones, nuestros clamores, nuestras alabanzas, nuestra adoración, nuestra contemplación, y podemos sentir esa corriente de amor de parte de Dios hacia nosotros. La inspiración es una palabra de Dios que viene de Dios.
qué es lo que Dios me dice a mí. Por ejemplo, estoy leyendo la Biblia me inspira y en ella hay un mensaje para mí, hay una palabra que está destinada para mí y está destinada de distintas maneras. ¿Qué siento? ¿Qué me inspira la palabra de Dios? Todos sabemos que la palabra de Dios es Dios mismo hablándonos y nos va invadiendo con su luz, por eso dice que es como una espada de doble filo. Y eso también me ayuda en el discernimiento, porque en la medida en que yo escucho la palabra de Dios, Dios va liberando mi mente para poder entender y comprender qué es lo que Dios me inspira, qué es lo que Dios me dice. Es importante siempre discernir, y discernir, como decía hace rato al principio, es mirar, es chequear. Todos estamos alineados, aquellos que creemos en Dios, tenemos alineados a Dios en una oración. Dios me manda su mensaje, su deseo en que yo pueda conectarme con Él. Yo me abro a esa gracia, Dios me habla, yo le doy una respuesta de amor, como lo hizo María, por ejemplo, un sí o un no. Ella dijo sí, y es el ejemplo para cada uno de nosotros. Siempre Dios nos va a estar hablando y siempre nosotros vamos a estar escuchando su voz y sabiendo discernir en este chequeo, en este discernimiento, qué es lo que Dios quiere para mí. Y siempre descubrirme que soy un ser humano de carne y hueso, que estoy hecho de barro y que soy limitado, por ejemplo. Y el otro discernimiento, que es el discernimiento que viene de Dios, que me ilumina, que me da paz, que me da alegría, que me armoniza y que me da gozo. Entonces, cuando yo siento esa armonía, esa felicidad, esa alegría, ese gozo, siento realmente que estamos haciendo una buena elección, una buena opción, porque estamos conectados con Dios. Cuando estamos en un grupo de oración, por ejemplo, tenemos distintas vivencias, tenemos distintos momentos especiales. Cuando estamos en un grupo de oración, llegamos también a la lectura, a la palabra de Dios. Y ahí también tenemos que aplicar con más profundidad este don del discernimiento, aplicarlo profundamente. En primer lugar, descubrir que esa palabra de Dios es para mí. ¿Qué me dice a mí personalmente el Señor? Porque a veces cuando vamos a discernir, discernimos así en general, como que Dios le habla a todos, y no es así. Primero me habla a mí. ¿Qué me dice a mí la palabra de Dios? ¿Qué me está queriendo enseñar? ¿Qué es lo que Él me está exhortando? ¿En qué me quiere instruir la palabra de Dios con su mensaje? ¿Cómo están nuestras almas? ¿Cómo están nuestros sentimientos? ¿Cómo experimentamos esta presencia de la palabra de Dios? Y luego también esa palabra de Dios es para el grupo, pero eso ya en segundo lugar. Primero, ¿qué me dice a mí? Y luego, ¿qué le dice al grupo? Entonces, esta palabra de Dios trae luz, trae sabiduría, trae la fuerza, el poder y el impulso del Espíritu Santo sobre nuestros actos. La Escritura nos enseña que el reino de Dios es una etapa terrenal. Todo está mezclado, está el bien y está el mal, está la verdad y también está el error, está la luz y está la tiniebla. Por eso en Corintios capítulo 12, versículos del 9 al 11, dice que uno recibe del Espíritu capacidades para distinguir espíritus falsos de verdaderos espíritus. Es decir, que Dios a través de esta palabra nos está diciendo que nosotros recibimos de Dios esa capacidad para distinguir cuándo un espíritu es falso y cuándo un espíritu es verdadero. Estos dones, en particular el don de discernimiento, son dones o carismas de pensamiento. Los carismas de sabiduría, los carismas de ciencia, los carismas de discernimiento son carismas de pensamiento. Aplicamos el discernimiento haciendo un itinerario permanente, no solo con nosotros, sino también con nuestros hermanos, y en particular con los hermanos nuevos que han llegado al grupo de oración.
La sabiduría, por ejemplo, va dando la capacidad de ordenar. El hecho de que, por ejemplo, me pongan en una biblioteca a ordenar libros por número, por color, por letra. Entonces decimos qué persona sabia, porque vos vas a una librería y escoges el libro ahí en el lugar justo donde tiene que estar. Y eso no quiere decir que esa persona sea o que tenga una gran capacidad. Es una persona sabia, sabia para su trabajo. Entonces también así sucede con el don de ciencia, por ejemplo. El don de ciencia es un don de información. Por ejemplo, hay personas que se han capacitado en el don de la ciencia de la botánica, de la biología y de tantas ciencias que existen, ¿no? Y por último, el discernimiento, que es la capacidad de distinguir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Entonces vamos aplicando este don en nuestros grupos, con nuestros hermanos, vamos caminando, vamos haciendo un itinerario permanente, porque la conversión y el conocimiento es continuo en cada una de nuestras almas. En primer lugar, las almas le pertenecen a Dios y cada uno de nosotros como grupo de oración tenemos que saber de que debemos cuidar, como decía nuestro hermano, en esta semana, cuidar de esas almas. Debemos crecer a través del diálogo interpersonal, en el amor, en la paciencia, en estos dones. Nosotros podemos crecer a través de un diálogo interpersonal. Todo aquel que llega al grupo de oración tiene que salir distinto, tiene que salir feliz, tiene que salir agradecido. La palabra de Dios dice aspiren a los dones, pero les voy a mostrar, dice la palabra de Dios, un camino mejor. Aspiren al don del amor. Ese es el don perfecto, porque es esa gracia, es esa capacidad que el Señor pone en nosotros para poder servir con amor. Todos estamos dispuestos para que Dios nos dé esa gracia, nos dé esa bendición. Y cuando recibimos la gracia y la bendición de parte de Dios, ese don se hace eficaz, empieza a actuar y se hace eficaz. Dios bendice esta acción y por eso es que nosotros podemos decir, nuestro grupo de oración, vamos creciendo, vamos trabajando y no solo cantamos, alabamos, sino que a esta fe la acompañamos con obras. Y ese es el objetivo, acompañar nuestra fe con obras. Y esas obras tienen que estar hechas siempre con amor. Por eso Corintios 11, 12, 13, 14, bueno, y vamos a encontrar ahí la importancia del amor. Los dones tienen que estar empapados de amor. Todo nuestro servicio, todo nuestro trabajo dentro de nuestro grupo de oración, dentro de la iglesia, de la comunidad parroquial, de la renovación carismática, tiene que estar empapado del amor. Por eso que también vamos a ir haciendo un itinerario permanente con cada uno de nosotros. ¿Qué debo cambiar? ¿Qué es lo que a mi hermano no le agrada? ¿Qué es lo que le daña? Porque generalmente en los grupos de oración, nuestro hermano decía en el tema anterior, a veces se dan asperezas, a veces se dan diferencias y muchas veces hay hermanos que abandonan el grupo de oración, abandonan la misa, abandonan la iglesia, abandonan los grupos porque, bueno, no han encontrado en ellos esos dones empapados de amor. Porque nunca debemos olvidarnos tampoco del lugar de donde el Señor nos ha sacado. Y hoy estamos donde estamos, pero porque hemos ido haciendo experiencia del amor con sus dones, con sus carismas. Esas capacidades nos han ido poniendo de pie, levantándonos, limpiándonos. El Señor, con la fuerza poderosa de su Espíritu, ha ido haciendo de este hombre viejo un hombre nuevo, de un hombre carnal, un hombre espiritual. Entonces, siempre tenemos que ser, como decía nuestro hermano hoy, ser testimonios de vida para los demás. Y no ahuyentar a la gente, no correr a la gente, sino atraerlos
a traerlos a nuestros grupos de oración, a traerlos a nuestro grupo de oración de matrimonio, a traerlos a nuestro grupo de oración de jóvenes. El joven que muchas veces es muy juzgado por el adulto. Si tocamos ese tema vamos a ir viendo que hay muchos jóvenes que se sienten como que no son aceptados, que no son amados dentro de la misma iglesia y dentro de los grupos que existen dentro de la iglesia. Ellos se sienten como utilizados, me decían muchos de los jóvenes, nos sentimos como utilizados. Vos estás para poner esta mesa, esta silla y nada más, ahí nomás. Entonces tenemos que ir descubriendo también en los jóvenes, haciendo un discernimiento en qué lugar pueden estar los jóvenes, qué es como jóvenes lo que pueden aportar, porque ellos tienen mucha riqueza y lo hemos podido ver y escuchar en vivo en el caso de Gaby, por ejemplo, que es una jovencita que, como ella misma decía, iniciándose en este camino de conversión, de amor del Señor, como ella se ha abierto a esa gracia y ha dicho sí. Aún con miedo, aún temblando, como decía, ha dicho sí a este servicio. Entonces, siempre tenemos que ir utilizando el discernimiento, cómo obramos, cómo actuamos en la iglesia, cómo actuamos en los grupos, qué es el testimonio de vida que nosotros estamos dando. Por eso es muy importante pedir ese don que dice San Pablo, el don principal, el don del amor. Entonces, este Espíritu Santo viene como a examinar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, y nos pide cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Entonces, nosotros vamos a ir descubriendo que ese cambio se va a ir dando en cada uno de nosotros. Aparte, nosotros mismos hacemos experiencia, porque a veces hay días que nos levantamos bien y hay días que nos levantamos mal. Hay veces que estamos inspirados por Dios y a veces no. Entonces, es muy importante que ese discernimiento lo vayamos activando en nuestras vidas constantemente, en el cual, a ver en qué estado estoy hoy. Voy a discernir cuál es la decisión más importante que debo tomar en este momento en mi vida. Y muchas veces nosotros podemos estar en un estado de desolación o en un estado de consolación. Cuando estamos en un estado de desolación, de tristeza, donde todo lo vemos mal, todo es negro para nosotros, es importante que no tomemos decisiones importantes en nuestras vidas, porque ese mismo estado nos va a llevar a optar por decisiones equivocadas y luego vamos a sufrir. Vamos a sufrir porque vamos a renegar de esa decisión que hemos tomado. Hay, por ejemplo, supongamos, vamos a poner un ejemplo, una mujer embarazada, lo tengo, no lo tengo, lo traigo la vida, no lo traigo la vida. Es una decisión muy importante, es una decisión fundamental, es importante porque es la vida misma que se está gestando en ella y tiene que tomar una decisión de traerlo o de no traerlo a este mundo. Y ese es un tema que la iglesia en este momento es un tema candente cuando hablamos sobre todo sobre el aborto. Es decir, que siempre debo estar en conexión con Dios, debo hacer un examen de conciencia, qué es lo que me ha movido en esta mañana, mis pensamientos, mis sentimientos acerca de Dios. Me voy alejando de Dios, me voy acercando a Dios, debo discernir, debo analizar, debo chequear. ¿Qué quiere Dios para mí? Jesús dijo, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Eso está en Mateo, para los que toman nota, capítulo 12, versículo 50. Es decir, que nosotros estamos llamados siempre, siempre, siempre a hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y eso mismo, cuando nosotros aceptamos hacer no mi voluntad, sino la voluntad de Dios, esa misma voluntad me lleva a atreverme a ir más allá, porque Dios siempre va más allá. Entonces estamos llamados siempre a ir más allá. Por ejemplo, estábamos un día reunidos en la casa de un matrimonio del Chaco, porque se iba a dar una jornada, unas enseñanzas en la parroquia de la Renovación Carismática, y la señora que nos había recibido en su hogar cada vez se corría más, como que apuntaba su oído hacia los labios de mi esposo. Y en ese preciso instante César recibía un mensaje de Dios y le decía, dile que debe perdonar a esa persona que le ha causado mucho daño en su vida.
y ella podrá escuchar. Entonces él decía, no, ¿cómo le voy a decir, Señor? Está esa duda, está ese miedo, ¿es algo humano, es algo mío o es una moción del Espíritu Santo que me está llamando a atreverme a ir más allá? Entonces el Señor le vuelve a decir, lo vuelve a inspirar, entonces ya no se podía quedar callado y le dice a esta dueña de casa que nos había recibido en esa noche de que debía perdonar. Y ella decía, si tuviera que analizar todo lo que yo tengo que perdonar. Pero el Señor se refería a alguien específicamente. Y recuerdo que luego de la jornada hubo una misa, en esa misa se dio el momento de la paz. Y ella desaparece. Cuando vuelve llorando y dice, allá al fondo estaba esa mujer que se fue con mi marido. La que me quitó mi marido, y yo tuve que quedar con mis 4 hijos, criarlos, educarlos, luchando en la vida sola. Entonces, en un momento dado, en el momento de la paz, se levanta, va y se acerca a esta mujer cuando la ve y le dice, quiero darte la paz y quiero que me perdones, quiero que me perdones, porque yo te odiaba mucho. Entonces la otra mujer le responde, no, la que me tiene que perdonar sos vos, porque yo te quité tu marido, he dejado a tus hijos sin su padre, sé que han sufrido mucho, que han luchado mucho, sos vos la que me tiene que perdonar a mí. Entonces se abrazaron, se dieron la paz, se perdonaron realmente, y ella regresa a su lugar. Y cuando regresa, al rato, ya cuando ella podía expresar, dice, he comenzado a escuchar con ese oído que hace 20 años ya no escuchaba nada. Lo he tratado, me he ido a los mejores especialistas, los mejores lugares, y el oído estaba cada vez peor. Y sin embargo, con un acto de perdón, el Señor, que lo había inspirado a César en ese momento a ir y perdonar, el Señor puso todo. El Señor allanó el camino, puso a esa mujer, puso en ese momento justo, en el lugar justo, que fue una misa, y el Señor obró maravillas en esta mujer. Es decir, que siempre tenemos que atrevernos a ir más allá, siempre y cuando estemos bajo la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, es muy importante el discernimiento, aplicarlo en nuestra vida cotidiana, en la vida de servicio dentro de nuestra parroquia, de nuestra comunidad, de nuestra corriente de gracia, y por los frutos vamos a descubrir si hemos tomado la decisión correcta o no. Para no equivocarnos, porque debemos ser sabios, debemos ser prudentes, poder llevar una vida con menos errores, con menos dolor, con menos penas. En la vida cotidiana, por ejemplo, como esposos, como padres, como trabajadores, como miembros de una comunidad, de un grupo de oración. El discernimiento se hace más fácil de distinguir y de chequear cuando nuestras vidas están conectadas con Dios. Ese don del discernimiento fluye con más luz, con más capacidad, con más transparencia. No debemos olvidar que siempre estaremos luchando, el hombre viejo y el hombre nuevo, que dice en Colosenses 3, capítulo 3, versículos del 9 al 10. Por eso debemos estar siempre atentos, siempre despiertos, como un centinela, atentos a todas esas nociones que vienen hacia nosotros. Y siempre quedarnos con lo bueno. Debemos examinar y quedarnos con lo bueno, con lo mejor, con la mejor porción, como se dice, con un buen discernimiento. Entonces uno va a ir viendo que va a ir creciendo en los dones, creciendo en los carismas, creciendo como persona, teniendo una mejor calidad de vida, y saber que ese Dios que está vivo, que está presente en nuestras vidas, es el Dios que va ayudándonos a evolucionar, a tener un crecimiento espiritual, porque Dios construye, Dios reconstruye a las personas y a las comunidades, nos va dando oportunidades de poder ir creciendo cada día más en los dones, en los carismas, en la asistencia, en la misericordia que debemos tenernos mutuamente.
nosotros para con nuestros hermanos. Entonces, este don en particular es un don muy rico. Aparte es un don gratuito que el Señor nos da. Simplemente debemos pedirlo, debemos anhelarlo, debemos estar siempre constantemente pidiéndole al Espíritu Santo que derrame esa gracia para que nosotros a través de este diálogo con Dios podamos recibir esta gracia y poder ponerla en práctica, como hemos dicho, en nuestra propia vida, en la vida de comunidad, en la vida de servicio, y esto nos va llevando a una alabanza constante con Dios, de saber que la vida va a ser mucho más fácil cuando nos dejamos guiar por la voz de Dios, por el Espíritu de Dios y por este don de discernimiento. Muy bien, hermanos, vamos finalizando. Vamos a ir poniéndonos a los pies del Señor, orando y pidiendo que el Señor despierte en cada uno de nosotros esta capacidad del don de discernimiento. Necesitamos del don de discernimiento constantemente en nuestras vidas, en nuestros grupos de oración, suponiendo, en una misa, por ejemplo, cuando el Señor nos está inspirando una oración, el sacerdote te llama y te dice, quiero que me acompañes mientras yo voy haciendo imposición de manos, vos vas a tomar el micrófono, vos vas a orar y déjate guiar por el Espíritu de Dios. Y el don de discernimiento, porque uno tiene que ir pidiéndole a Dios esas capacidades para no meter la pata, sino para que esa oración llegue bonita al corazón del hermano, el Señor pueda ir tocando los corazones, las almas de las personas que seguramente han ido con muchas necesidades, por ejemplo, en una misa, en un grupo de oración, en una jornada de alabanza. ¿Qué es lo que voy a decir? ¿Cómo me voy a expresar? Y el Señor va mocionando, va soplando en tu oído, te va hablando, te va indicando, te va guiando, y uno se da cuenta cómo ese Espíritu Santo, a través del discernimiento, va actuando y va obrando en los demás. Entonces, pongámonos a los pies del Señor y pidamos que este Espíritu Santo fluya sobre nosotros para que este don del discernimiento se haga más eficaz, se haga fuerte, vaya creciendo en ustedes, en sus grupos, en la renovación carismática en la iglesia. Padre bueno, en esta tarde nos ponemos a tus pies y pedimos la gracia y el poder de tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros, los que estamos aquí reunidos en tu nombre. Pedimos que la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo siga guiándonos en nuestras vidas. Danos luz, danos entendimiento, danos discernimiento. Danos, Señor, esa capacidad de descubrir qué es lo bueno y qué es lo malo, como dice tu palabra en Hechos de los Apóstoles. Tu Espíritu Santo viene a mostrarnos a dónde está el bien y a dónde está el mal, dónde está el pecado. Y cómo nosotros, con esa capacidad del discernimiento, podemos ir poniendo luz a nuestras vidas, a nuestro servicio, a nuestra entrega, y que tú, Señor, a través del poder de tu Espíritu Santo, vayas iluminándonos y capacitándonos para dejar el hombre viejo, para dejar todo aquello que daña en particular en forma personal en la familia, como esposos, como padres, como miembros de un hogar, todo aquello que daña en nuestro lugar de trabajo, que muchas veces se dan chismes, se dan palabras hirientes, nos acusamos, levantamos falso testimonio. Que este don de discernimiento siga iluminándonos también en el área de nuestro trabajo, y también, Señor Jesús, en los grupos de oración, en la iglesia, donde tu gracia fluye con más fuerza, con más poder. Señor, ahuyenta todo aquello que no venga de ti. En esta tarde te pedimos en particular, Señor, que nos des la capacidad de discernir qué espíritu nos está guiando, qué espíritu nos está emocionando. Danos, Señor, de esa luz, danos de esa riqueza del don del discernimiento, para que nuestra vida
vidas estos dones, estas capacidades vayan aflorando, vayan fluyendo y nuestra iglesia sea más rica de lo que es. Nuestros grupos de oración sean grupos de acogida a donde podamos compartir el canto, la oración, la alabanza, los dones, los carismas que se manifiestan y que se necesitan en nuestros grupos de oración. Derrámate, Señor, como siempre lo has hecho en cada grupo de oración y en esta bendita corriente de gracia. Y gracias, Señor, por ser partícipe de estos eventos tan importantes que tú vas mocionando, que vas poniendo en el alma, en el corazón, en la mente de nuestros hermanos, que nos ayudan a capacitarnos para lograr ese equilibrio que tú necesitas de cada uno de nosotros como tus servidores. Amén. Bendito y alabado sea, Señor. Gracias, Señor. Gracias, María, por tu asistencia y gracias, Espíritu Santo, en esta tarde por habernos guiado, acompañado, iluminado a cada uno de nosotros. Amén.